Buenos días. El día de hoy vamos a evaluar la acción de la pepsina sobre las proteínas. Específicamente vamos a ver la digestión de las proteínas. Vamos a ver la acción específica de la enzima sobre su sustrato. En este caso de la pepsina sobre un péptido sintético VAPNA. Este péptido sintético VAPNA va a contener un colorante, el cual va a ser liberado cuando sea hidrolizado, cuando sea fragmentado esta molécula, esta macromolécula. Esto nos va a permitir identificar entonces no solamente la acción, sino también la especificidad de la enzima sobre el sustrato. También vamos a discutir y vamos a evaluar la acción del pH y la temperatura sobre la acción de la enzima, en este caso la pepsina, y vamos a entender entonces cómo esto se puede producir en el cuerpo humano. En este caso vamos a ver un pH de 2, que es el pH en el cual actúa la pepsina, a diferencia de otras enzimas en el cuerpo, ¿no?, los cuales requieren pH de 7.35 a 7.45. Entonces vamos a comprender la especificidad y la necesidad de tener un pH adecuado para cada enzima. Entonces vamos a comprender cómo macromoléculas, como las proteínas, los polipéptidos, ¿no?, con 100 o más aminoácidos, pueden ser degradados o pueden ser hidrolizados por acción de enzimas específicas, en este caso la pepsina, a moléculas más pequeñas como péptidos o aminoácidos. Vamos a, en este caso, utilizar el VAPNA, que ya hemos mencionado, que tiene un colorante, el cual va a ser liberado cuando sea hidrolizada esta macromolécula, y lo cual nos va a indicar la acción de la enzima sobre el sustrato. La ausencia de este cambio de coloración de incoloro a amarillo, entonces me va a indicar que no ha habido acción enzimática. Y lo contrario, cuando hay el cambio de coloración a un color amarillo, me va a indicar que haya habido acción enzimática, es decir, ha habido hidrólisis de las macromoléculas, fragmentación. Para esto entonces vamos a utilizar un espectrofotómetro, el cual nos va a permitir medir, cuantificar la acción enzimática a través del cambio de coloración, es decir, a través de la absorción de luz. Cuando el valor sea igual a 0, quiere decir que no ha habido liberación del pigmento, del colorante, entonces no hay acción enzimática o es muy escasa. Cuando hay un cambio de coloración y este se va alejando de 0, entonces quiere decir que la acción enzimática ha sido más intensa, porque ya se ha liberado mayor cantidad de colorante y va a haber mayor absorción de luz. Entonces, para esto vamos a utilizar los reactivos, que son básicamente pepsina, la enzima, el VAPNA, que es el sustrato, buffers, que son de distintos valores, 2, en este caso que es el pH óptimo para la pepsina, el pH es de 7 y 9, ¿no? Entonces recuerden que esta enzima, a diferencia de otras enzimas, requiere un pH ácido, ¿no? El resto de enzimas, o la mayor parte de enzimas en el cuerpo, requieren pHs de 7.5, 7.35. Tenemos agua destilada para homogeneizar o uniformizar los volúmenes de las preparaciones, tubos de ensayo para realizar las preparaciones, incubadora para llevar a ebullición y temperatura de 37 grados centígrados para optimizar la reacción enzimática, ¿no?, similar a la del cuerpo, y tenemos también espectrofotómetro para medir o cuantificar la cantidad de colorante liberado y con esto medir la intensidad de la actividad enzimática. Vamos a responder brevemente a estas preguntas, entonces ustedes van respondiendo.
Listo, acá tenemos el módulo de trabajo. El módulo de trabajo tenemos los reactivos, la pepsina, el VAPNA, los buffers de 2, de 7, de 9, el agua destilada, los tubos de ensayo, la incubadora y el gabinete donde está el espectrofotómetro. Y finalmente la tabla de resultados. El diseño de este experimento incluye la preparación de 6 tubos, como ven acá. Entonces, tomen nota, por favor. Entonces, tubo número 1, pepsina, VAPNA y pH o buffer de 2. Tubo número 2, igual, pepsina, VAPNA, buffer de 2. El tubo número 2 va a ser el tubo estándar, ¿no? En el cual van a haber las condiciones ideales para la reacción enzimática. Entonces, debemos de ver cómo la pepsina actúa sobre el VAPNA, hidrolizándolo y liberando el pigmento de color amarillo. Lógicamente bajo condiciones de un pH adecuado de 2 y luego posteriormente llevado a un proceso de incubación de 37 grados centígrados por una hora. Esto va a simular condiciones fisiológicas en el tubo digestivo, ¿no? El pH en el estómago de 2 o próximo a 2 y temperaturas de 37 grados centígrados. El tubo número 1, a pesar que es idéntico, va a ser llevado a ebullición. Entonces vamos a ver cómo la ebullición afecta esta reacción o alguno de sus reactivos. En este caso vamos a evaluar específicamente la acción de la pepsina. Entonces, cómo afecta la reacción. Entonces ya se convertiría en un tubo experimental, un tubo que corresponde al brazo experimental de temperatura. El tubo número 3 y 4 vamos a ver que son idénticos al tubo número 2, pero se les va a retirar algún componente. En el caso del tubo 3, miren, hay enzima, pepsina, pero no hay sustrato. Y el buffer es de 2, igual que el tubo número 2. El tubo número 4 no tiene enzima. Hay sustrato, que es VAPNA, en vez de la enzima tiene agua destilada. Y acá tiene como sustrato VAPNA y tiene buffer de 2. Entonces, ¿qué hemos visto? En el tubo 3 se ha retirado, en este caso, el sustrato y se ha reemplazado por agua. En el tubo número 4 se ha retirado la enzima y se ha reemplazado por agua. Entonces, estos dos tubos tienen que dar resultados negativos. Son controles negativos. Si dieran positivos, nos indica que ha habido alguna contaminación, ya sea en este caso del sustrato o de la enzima. Entonces, estos dos tubos tienen que salir negativos. Si salieran positivos, me invalidan el estudio. Y si salen negativos, como es lo que se espera, me validan los resultados del estudio o del experimento en este caso. El tubo número 5 y 6 también son idénticos, excepto por el pH, que miren, se ha modificado el pH. Entonces, tienen enzima, pepsina, tienen VAPNA, tienen sustrato, pero el pH es 7. Recuerden que la pepsina tiene o requiere un pH, en este caso ácido, para activarse. Y en el tubo 6 ya nos vamos al otro extremo, ya no es un pH ácido ni neutro, sino es un pH extremadamente alcalino, ¿no? De 9. Entonces vamos a ver cómo ese pH alcalino afecta la actividad enzimática. Listo, entonces vamos a proceder o vamos a continuar con el experimento. Entonces todos han tomado nota y vamos a ver acá. Listo. Llevamos el tubo número 1 a la gradilla y automáticamente suben los tubos.
Listo, vamos a preparar los tubos y vamos a agregar el primer reactivo. Recuerden que todos van a tener pepsina, excepto un control, ¿no? En este caso se trata del control número 4. Entonces agregamos pepsina a todos. Y en el 4, en vez de pepsina, agregamos agua destilada. Luego continuamos agregando pepsina en el resto de tubos. Y ahora viene el segundo reactivo, que es el sustrato, que es el vapna. Igual, todos van a tener vapna, excepto uno de los tubos, ¿no? Excepto el tubo número 3, que es el otro control negativo, ¿no? Entonces a todos agregamos vapna. Y en el tubo número 3, en vez de vapna, que es el sustrato, agregamos agua destilada. Listo, continuamos con el vapna, el tubo número 4, 5 y 6. Listo. Ahora a todos vamos a agregar el tercer reactivo, que es el tampón, el pH 2, que es el pH óptimo para la pepsina, excepto los tubos experimentales 5 y 6, que vamos a poner pH de 7 y 9 respectivamente. Entonces, tampón de 2 para los tubos 1, 2, 3 y 4. Y el pH de 7, que ya es un pH experimental, para el tubo número 5. Y el pH 9, el tampón 9, para el otro tubo experimental, que es el tubo 6. Listo. Ahora vamos a manipular la temperatura. Vamos a llevar a ebullición al primer tubo, nada más que al primer tubo. Entonces lo llevamos a ebullición, ven acá, y luego vamos a evaluar cómo ha afectado la ebullición a este tubo o a la reacción que se espera que tenga este tubo en comparación al tubo número 2, que son idénticos, ¿no? Excepto por la manipulación de la temperatura. Listo, ahora todos los tubos los vamos a llevar a incubación a 37 grados centígrados por 1 hora o 60 minutos. Listo. Hemos visto que hay un cambio de coloración en algunos de los tubos, lo cual nos indica que ha habido acción enzimática, es decir, la pepsina ha hidrolizado al péptido vapna y se ha liberado el colorante azul. Este cambio de coloración se tiene que traducir en una absorción de luz para un espectro específico. En este caso, vamos a utilizar el espectrofotómetro para cuantificar esto, para que no solo sea una valoración cualitativa, sino cuantitativa. Entonces me va a permitir evaluar no solamente la acción enzimática, la presencia, sino cuantificarla, qué tan intensa ha sido, y compararla con el resto de tubos. Entonces el tubo número 1, que es el primer tubo experimental de temperatura, idéntico al 2, miren, ahí, a pesar que son idénticos, hay una clara diferencia en la coloración, ¿no? Esto me indica que la temperatura debe haber tenido algún efecto sobre la acción de la pepsina, ¿ya? En este caso, recuerden que la pepsina es una proteína, entonces esta pepsina puede tener algunos cambios estructurales, ¿no? Cuando se eleva o se lleva a temperaturas muy elevadas, y esto puede tener algún efecto sobre su función. Entonces vamos a llevar el tubo número 1 al espectrofotómetro y analizamos. Miren, la lectura es 0, o sea, no hay absorción de luz, no se ha liberado el pigmento azul del vapna, es decir, que no ha habido acción enzimática. Entonces estos datos los vamos a guardar acá, ¿no? Entonces
Entonces, tubo número 1 tiene pepsina, babna, pH 2 y la variable experimental, temperatura, ebullición, ¿no? Luego, incubación, temperatura 37 grados por 1 minuto y absorción de luz 0. Listo, guardamos resultados y vamos a llevar el tubo número 2. Tubo número 2, miren, lo vamos a colocar en el espectrofotómetro y vamos a analizar o vamos a medir la absorción de luz. Absorción de luz 0.4. Quiere decir que sí se ha liberado pigmento, ha habido acción enzimática, se ha hidrolizado el VAP. Entonces, guardamos los datos, lógicamente, ¿ya? Y los comparamos con los resultados del anterior, ¿no? ¿Cuál es la diferencia acá? Que en el tubo número 2 no se ha llevado a ebullición. Entonces se ha preservado la estructura, se ha preservado la función, lo cual lleva a una clara diferencia en la coloración, en la cantidad de pigmento que se ha liberado en el tubo número 2 con respecto al tubo número 1, donde se ha perdido la acción enzimática, ¿no? Entonces, porque la temperatura altera la estructura de las proteínas y hace que éstas pierdan su acción, su función. En este caso, la función de la pepsina es la hidrólisis. Llevamos el tubo a su lugar y vamos a evaluar ahora la densidad de los tubos experimentales, o que diga controles negativos. Acá, en uno, falta el sustrato y en otro falta la enzima. Entonces, estos resultados estos tubos tienen que dar resultados negativos. Ya hemos mencionado por qué, porque son controles negativos, se espera que sean negativos. Vamos a ver, esto va a validar nuestros resultados del experimento. Listo, perfecto, el resultado es 0. Guardamos datos y vemos acá, ¿no? Entonces, acá, ¿qué faltaba en el tubo 3? Faltaba el sustrato, en este caso el VAP. Listo. Y la absorción de luz es 0. El tubo número 4, que también se espera que sea 0. Correcto, ¿no? Entonces guardamos resultados y vemos acá. Entonces, ambos controles, 3 y 4, ¿no? Entonces, en uno falta el sustrato y en otro la enzima, entonces nos dan resultados de 0. Correcto, no ha habido contaminación en los reactivos y pasamos a ver los tubos experimentales de pH. El tubo 5, entonces pH de 7, ¿no? Ya saben que el pH de 7 no es el más óptimo para la activación de la pepsina. Vamos a ver. Sí se preserva algo de acción enzimática, pero no es la mejor, ¿no? Es menos del 10% de la acción enzimática que vemos en el tubo número 2. Sí, realmente el cambio de pH, de un pH ácido a un pH neutro, ha afectado la acción de la pepsina. Guardamos los datos, ¿no? Y para poderlos comparar después. Acá está, ¿no? 0.03 de absorción de luz. Ahora vamos a ver acá la lectura del tubo número, la lectura, ¿no? Lectura de absorción de luz. Sería una lectura analógica, porque estaríamos midiendo una variable continua. La lectura analógica de la absorción de luz, y acá vemos, sí, realmente una absorción de 0. Entonces, no se ha preservado o no se ha dado la acción enzimática. Entonces, esto debido a que no se ha activado adecuadamente la enzima. Entonces, no ha habido una activación de la enzima. Entonces, un pH extremadamente alcalino, entonces no permite activar la acción enzimática y también puede, en algunos casos, desnaturalizar a la proteína. ¿Listo? O a la enzima en este caso. Vamos a guardar los datos y vemos acá, ¿no? Un pH de 9 y un pH de 7 va a afectar la acción de la enzima, en este caso la pepsina. Vamos a
responder esta pregunta. Y acá tengo los resultados. Entonces, guarden estos resultados para que los comenten. Gracias. Continuamos la próxima sesión.